¿Qué onda? ¿Cómo va? El de hoy es un tema que me parece muy interesante porque atraviesa muchísimo la vida humana y vamos a hablar sobre manipulación y persuasión. Son cosas muy parecidas, pero con una diferencia más bien como ética, una es más incorrecta. Sabemos que la manipulación nos suena más maquiavélica, pero la verdad que son cosas que todos hemos hecho en alguna medida, consciente o inconscientemente. Obvio, no todas las que voy a dar, hay algunas que son mucho más pensadas y oscuras, pero de alguna forma hemos manipulado y de alguna forma nos han manipulado. Y de hecho me quedé pensando en cómo es algo muy inherente al humano que básicamente está en nosotros desde que somos muy chiquititos. O sea, ¿cuántas veces vemos a un nene chiquito que lloriquea sin lágrimas para pedir algo y lo consigue, y mientras no lo están mirando sonríe? Y que yo, hay algo muy diablillo en eso. Cuando hace contacto visual con un nene en la calle que acaba de conseguir lo que quería y justo está sonriendo, es como, sos malvado. Y después van creciendo y como que se les va desarrollando el ello, esta parte de la personalidad, así lo escribía Freud, donde tenés los deberes, la moral, la ética, lo que hay que hacer socialmente, y vas aprendiendo que no te puedes manejar así. Pero hay gente que no aprende y por eso tenés a gente que es caprichosa después creciendo. Y estoy un poquito ahogada, paren. Siempre que freno a tomar agua me siento a mi amiga Chuca Pussy de Take It Easy Podcast. Vayan a verlo. Todos los últimos videos, cada video que saca me gusta más que el anterior. Entonces, como es parte de las relaciones humanas, me parece que es muy importante conocer cómo funciona la manipulación y la persuasión, tanto para que no nos lo hagan, porque hay gran medida que se evita solo sabiéndolo, y para también aplicar algo cuando no sea necesario en algún sentido, siempre teniendo en cuenta, qué sé yo, la moral, la ética, qué estamos haciendo. Yo no tengo ningún control en cómo ustedes vayan a utilizar esta información, confío en ustedes. Van a ver igual que muchas cosas que les cuento no son novedad, pero otras capaz sí, u otras por ahí no las habían pensado de esta manera. Cuando se trata de manipulaciones hay algo muy importante que es la conciencia al respecto. Y yo esto lo compararía con cuando un ladrón está eligiendo a la víctima del robo. ¿A quién va a elegir? ¿A la persona que está hiperatenta mirando para todos lados? ¿O a la que está distraída con el celular en la mano, así nomás? Con la manipulación pasa lo mismo. Generalmente le afecta más a personas con poca autoestima, con poco carácter, capaz gente que confía demasiado, gente que está muy distraída. Y no es que les quiera decir que no confíen en nadie, pero para mí es mejor desconfiar y después confiar, no de una manera loca, no de una manera paranoica, pero realmente no conoces a quién tenés enfrente. Y los humanos somos seres bastante oscuros, muy traumados todos, de maneras distintas, y por eso hay que tomarlos con pinzas siempre y no confiar ciegamente en ellos y en lo que te están diciendo. Es importante tener esa mentalidad al momento de encontrarnos con un otro, porque si no se van a aprovechar de vos. Probablemente en algún momento te vas a encontrar con alguien que se va a aprovechar de vos. Es algo que sucede tarde o temprano. Así que yo prefiero, o sea, nadie es culpable de una, pero tampoco nadie es inocente de una. Hay manipulaciones que se basan en hacerte sentir mal y otras en hacerte sentir bien. Por ejemplo, algunas pueden ser como de adulaciones, donde a vos te genere cierta empatía al otro, te caiga bien, conectes y por eso le hagas más caso. O puede ser que te intenten hacer sentir incómodo, como que hiciste algo mal, culpa, responsabilidad, algo negativo, ¿no? También es interesante que para manipular generalmente no se encara desde un ego o una soberbia la manipulación, porque eso aleja mucho al otro, y si vos lo querés controlar no podés posicionarte en un lugar muy distinto. Así que no te creas que la gente manipuladora y que es calculadora en estos sentidos necesariamente la ves y decís, esta es re mala, es re soberbia, se cree mejor que todos. No necesariamente, de hecho puede ser la persona más agradable que hayas conocido en cuanto a su trato con vos, y esa es su herramienta. La verdad que la manipulación y la persuasión, que la diferencia sería el uso que le des, que la manipulación es más como esta imagen del titiritero, ¿viste? Que te está manipulando con sus manos, como manipulo el micrófono, manipulo a una persona. Y la persuasión es más del convencer al otro, pero igual la verdad que aunque hayan unas ciertas diferencias de definición, para mí es bastante lo mismo. Solo va a depender de cuál es el trasfondo de lo que estás haciendo, porque capaz aplicás algún tipo de manipulación, pero por una defensa que es medio por ahí de vida o muerte. Así que ¿qué tan mal está? Sí, es por eso. No sé, todo tiene su contexto, sus formas, uno sabe que está bien y que está mal.
Pero la cuestión es que esto atraviesa a todo, está en el marketing, está en la política, y yo creo que evolutivamente habíamos conseguido ser un poquitito menos manipulables y tener un poco más de pensamiento propio y más nuestras conclusiones, pero con esto de la estupidización, que hablé en otro episodio del podcast que lo pueden encontrar en mi canal o en Spotify, en que ya hay hasta data científica de cómo el IQ viene bajando de generación en generación por primera vez en la historia, me parece que estamos de vuelta sensibles a que alguien venga y nos diga, tal es una bruja, hay que quemarla en una hoguera y vamos a caer y vamos a ir a perseguir gente, como también en la Gran Inquisición o en otros momentos muy oscuros de la historia, que ahora iremos a eso. Entonces, vamos con un pequeño listado de manipulaciones. Organicé esto pensándolo más por un lado, primero manipulación y después persuasión, por más que yo no encuentro tantísima diferencia entre la una y la otra. Vamos a empezar con las cosas que hace la gente que está manipulando y capaz en un mal sentido, con una oscuridad de por medio, digamos, y cómo intentar escapar de eso y no caer, cómo identificarlo, y después vamos a algunas técnicas de comunicación, de psicología, que son más persuasivas que manipulativas, pero que bueno, también te las pueden hacer a vos, entonces para que estés atento o para que las apliques en algún aspecto de tu vida fuera funcional para vos o para todos, porque hay muchas veces que uno puede persuadir al otro para que se comporte mejor para sí mismo y no solo por un beneficio propio. Vamos a empezar con una clásica que amamos y conocemos todos, que es la victimización, que es apelar a tu empatía, que te sientas culpable, ya sea por responsabilizar al otro por lo que hizo, de hecho, o de alguna forma echarte la culpa, ¿no? Hay mucha gente que hace esto en automático, porque también como la manipulación está ligada al ego, está ligada a los mecanismos de defensa, entonces si hay gente que tiene algún tema desde antes, donde no aceptan las responsabilidades de sus actos, tienden a la victimización y es la forma en que aprendieron a conseguir lo que quieren, como el bebé que llora hasta que le dan lo que está pidiendo. Yo creo que lo que es muy útil con este tipo de gente, conocemos mucho la victimización, no siento que la tenga que explicar en profundidad, pero lo que hago con este tipo de gente es o bien ignorarla y no darle la empatía que están buscando cuando están inventándose algo, o irle con más victimización, pero a mi parte eso es algo que está bueno con los manipuladores, imitar lo que te están haciendo y queda muy en evidencia, y así también concluís si realmente la persona lo está haciendo en automático, porque no sé, capaz está en un mal día y hay veces que uno está muy llorón y medio histérico con su vida y es como que le sale más autocompadecerse en vez de hacerse cargo de sus temas y le decís si se aviva. Pero hay gente que lo está haciendo a propósito y que su mecanismo es realmente la victimización y hay una búsqueda activa en victimizarse y no va a ser tan fácil porque vos te victimices. Entonces ponerle que alguien viene y dice, no, es que yo estoy muy mal con este tema y entonces no pude, no sé, hacer mi parte del trabajo práctico y bla, 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 bla. Entonces vos le decís, no, yo te reentiendo, es que no, imagínate yo, que me pasó esto y aquello, y de todos modos, y si el otro te empieza a seguir compitiendo es porque está queriendo conseguir algo de vos, evidentemente no te quepa ninguna duda, y bueno, está en vos si se lo das o no se lo das. Yo no se lo daría. Después tenemos el reflejo, donde directamente dan vuelta una situación para responsabilizarte a vos de algo que hicieron ellos. Esta es tremenda, ya se pasa más a un lado del gaslighting, de esto de que te pinten una realidad que no existe. Y para esto es importante confiar en vos mismo y en lo que vos sabés, en los hechos, bajar a la realidad. Estas personas a veces recurren como a cómplices existentes o inexistentes, por ahí ya convencieron a otras personas y las usan, o por ahí no convencieron a nadie y te están inventando, y son también las que vienen y dicen, todos se dan cuenta que vos sos así, todos dicen que haces esto, nadie te aguanta, esto, aquello, como esas máximas que te tiran, inchequeables un poco y que solo están alimentando que vayas por el camino que te están queriendo llevar para que hagas lo que quieren que hagas o sientas lo que quieren que sientas. La gente no debería poder simplemente meterse en tu cabeza, y eso va a depender de que vos tengas seguridad en cómo fueron los hechos. Si alguien viene y te dice, no, porque vos hiciste y dijiste esto, y él literalmente lo que estuvo haciendo y diciendo a esa persona y lo sabes, no tendrías por qué empezar a repreguntarte, ¿será que entendí mal todo yo? ¿Será que estoy confundida? Si todos dicen esto, o sea, no pueden estar todos equivocados menos yo. Te hacen la psicológica para que pienses, no pueden estar todos equivocados menos yo. Pero es donde es importante pensar, no, sí pueden. Sí pueden estar todos mintiéndome. Y por eso digo que está un poco bueno desconfiar de la gente en ese sentido. Y además desconfiar del que te está tirando algo que ni siquiera es que están todas estas personas que supuestamente dijeron que sos terrible o lo que sea.
no están presentes, te lo está diciendo esta persona que quiere convencerte de algo claramente. Ahora, si capaz sos una persona que no tiene mucho carácter en sí, no hay mucha autoestima, ya tener esta información de que este es un método que se utiliza te puede servir, porque por ahí te lo empieza a hacer alguien y decís, che, pará, está usando una técnica de manipulación conmigo esta persona, te va a sonar a esto. Por eso es importante conocerlas y tenerlas presentes en la cabeza para identificarlas cuando están sucediendo. A mí me pasa que siempre fui bastante cabezadura. De chica como que lo fui soltando un poco más, pero sí tengo bastante carácter, y entonces a mí no me podés venir y decir que las cosas son de una manera si para mí son de otra. Y no me refiero a que no voy a cambiar de opinión, no puedo discutir, no puedo lo que sea, no, yo soy hiper cambiante, pero siempre fue complicado que a mí me claven esta particular de manipulación, porque no me vas a hacer dudar de mis vivencias y de mis acciones, porque sé perfectamente qué hice y quién sos vos, humanito. ¿Qué te crees que me puedes decir qué pasó o qué hice e inventarme algo totalmente de la nada? Capaz no confías tanto en vos, pero teniendo esta data se te hace un poco más evidente lo que está intentando hacer el otro. Y eso hace que pierda efecto, porque necesitan que vos no te estés dando cuenta. Eso es algo clave de la manipulación. El manipulador tiene el poder cuando no te das cuenta de que está ejerciendo una manipulación. Donde te avivaste, se acabó. Hay otro gaslighting, que es el del aislamiento, donde intentan ponerte en contra de toda la gente a tu alrededor o de alguien en particular. Esto se puede poner más turbio en esta opción, así que realmente mucho cuidado, porque es jodido. Porque hay gente que puede querer alejarte de todos para tener un completo control sobre vos. Pero empezando por los casos más leves, donde puede pasar por celos o inseguridades simplemente, y no porque la persona sea una psicópata, pueden intentar alejarte de alguien que de alguna forma los hace sentir incómodos. Qué sé yo, hay gente que es medio paranoide y piensa que el amigo de su amigo lo debe criticar. No, tal habla mal de mí, no lo sacó de ningún lado, se hizo esa idea de le caigo mal, porque qué sé yo, como es alguien celoso, piensa que todos son celosos, por ejemplo, y cree que el otro le tiene celos, entonces que lo está queriendo alejar de vos, bla, 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 bla. Y que lo están queriendo alejar de su amigo en común, y entonces empiezan a querer llenarle la cabeza a esta persona, a decirle, no me gusta tal, o qué onda, o viste lo que dijo el otro día, o qué raro ese comentario que hizo. Cosas que intenten plantarte a vos también una desconfianza con esa persona de tu vida para alejarte. Lo mismo, tenés que saber bien qué opinás vos de las cosas para que no pueda venir alguien y metértelo en la cabeza. Y además tenés que darte cuenta cuando es muy obvio, porque realmente hay gente que es extremadamente obvia manipulando. No son todos unos genios de la manipulación, sino que la gente es muy tarada. Por eso también es fácil manipularlos, y por eso hay mucha gente que se aprovecha de eso. No solo es confiada, sino que no le presta atención a los patrones y no le presta atención a por qué la persona hace lo que hace. Y eso es algo clave en sí para cualquier tipo de lectura de otro humano. Cuando lo tenés enfrente y todavía no lo conoces, pensar qué está queriendo entregarme esta persona. O sea, qué quiere que lea de él, qué quiere que sienta con respecto a él. Porque ahí te das cuenta de muchas cosas solo haciéndote la pregunta, en vez de solo recibir. Intentar preguntarte cuáles son las intenciones del otro cuando se mueve como se mueve, cuando dice lo que dice, y así con cada cosa. Ahora, con respecto a la gente que sí es más psicópata y te busca aislar, esto es un tema porque lo que pretenden es que no tengas a nadie alrededor que te pueda advertir sobre cómo te está manipulando, que te pueda alejar de ellos, y así consiguen un control total de vos, convertirse en tu único amigo o pareja o confidente de alguna forma, la única persona en la que confías, a la que le vas a contar todo, y que no haya nadie más que pueda dar un testimonio y decir, che amigo, ¿te parece cómo te está tratando? Porque la única opinión, la única referencia que tenés es esa persona. Así que por eso se puede poner peligroso, pero en general es algo que se va notando cuando va pasando. Solo tenés que estar dispuesto a aceptar que el otro capaz es así. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y de nuevo, no quiero meterle paranoias a nadie con la gente, ni un mambo de desconfianza en general, pero realmente nunca terminás de conocer a las personas, y es un hecho eso. Ahora, uno eventualmente va desarrollando habilidades, capaz o capaz no, para leer al otro, y ya sabes más en quiénes podés confiar. Pero viste, la gente te puede sorprender en cualquier momento. Vos sos el único que no se puede sorprender a sí mismo. Así que no justifiques al otro por lo que querés que sea. Vos siempre estate leyendo sus acciones. Sus acciones hablan solas. La gente siempre se está comunicando con vos a través de sus acciones. Así que si ves
acciones que van para cierta dirección repetidamente y prestarle atención a eso porque no es algo aleatorio, algo que vos estés malinterpretando. Deja de pensar que sos alguien que se equivoca tanto, porque por ahí si todo apunta a algo es que eso es. Así que no lo descartes. Armar una hipótesis, tampoco lo des por hecho, pero guarda con eso, guarda con que los sentimientos se te metan en el medio y no te permitan leer a la otra persona. Después tenemos la triangulación, que es cuando el manipulador mete a otra persona para hacer comparaciones. Por ejemplo, en parejas a veces pasa cuando ya se han hablado de los ex de cada una y es como, por ejemplo, empezar y decir, no, a mí Tomás nunca me hizo esto. Tomás nunca me hubiera tratado así. Tomás sí me hubiera invitado a tal. Y empezar con ese juego de competencia que hace que si saltes, si pelees, no vas a responder automáticamente a esa manipulación como, ay, yo sí, y ir, pero probablemente va a hacer que actúes de alguna forma que te genere un sentir que te quiere generar. Después tenemos el love bombing, que siento que se está volviendo algo de lo que se habla mucho, pero porque pasa mucho, y pasa mucho sobre todo desde hombres. No sé por qué, o sea, qué se debe precisamente estos manejos. Hay teorías que tenemos que nombrar, si quieren, un día o algún episodio sobre por qué creo que se están manejando así las relaciones hoy. Pero bueno, algo que me parece muy horroroso del love bombing es que no suele ser algo planificado, no está lleno de psicópatas. Hay que dejar de pensar eso porque hace que pensemos que las manipulaciones no van a suceder porque alguien no parece Hannibal Lecter y no es así en la realidad. Aparte de que los psicópatas no son los únicos que manipulan, también están los narcisistas y gente cambiada en general que por ahí no tiene un diagnóstico específico pero de todos modos manipula. Pero el love bombing siento que es demasiado común y se está volviendo como un manejo típico de cierta edad y me parece tremendo que es que no se dan mucha cuenta de que lo hacen en general las personas y se trata de llenarte de atenciones, llenarte de un montón de como de afirmaciones, de halagos, de palabras, de acciones, de todo que te haga sentir esto, que recibís una bomba de amor, como en muy poco tiempo recibís algo muy preferencial, tenés totalmente la coronita para el otro, pero de repente eso lo corta y o se desentiende o directamente desaparece, ahí ya pasa directamente un ghosting, esto de darle a alguien mucho y de repente borrarte. Y estos son manejos que como el refuerzo intermitente, que es en el que vienen y van, o sea, cada tanto viene la persona y te es súper cariñosa, súper atenta. Esto puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser una pareja, o sea, realmente no lo pienses solo en parejas porque eso también te limita la capacidad de identificar cuando está sucediendo, porque esto lo puede hacer cualquier persona en tu vida. Viene, te da mucha atención, te da un lindo trato y después se borra y después vuelve y así puede ir y venir o no. Este es como un love bombing que va y viene, y después está el love bombing que es solo una ocasión y después se borra, pero sí, esas cosas son las que generan apegos ansiosos donde querés que te vuelvan a tratar así porque la pasaste muy bien y porque te quedas confundido por no tener ninguna explicación de por qué pasó lo que pasó y eso genera una obsesión en la cabeza y hay gente que lo hará a propósito, pero hay mucha gente que lo hace sin pensar. Y creo que igual esto es algo importante. No tomarse personal las manipulaciones considerando que hay mucha gente que actúa como actúa porque está en una nube de pedos, porque está muy absorbida por sus problemas, por sus mambos con mamá y papá o por lo que sea que les haya pasado. Entonces, toma nota, alejate de estas personas o ubicalas, pero no te lo tomes personal porque lo harían con cualquiera. Lo harían con cualquiera porque es su forma de manejarse. Otra manipulación que también tenemos es la del cobro de favores. Gente que te hace un favor que vos no pediste, pero de alguna forma te vino bien, y después vienen y te van a pedir algo y dicen, pero si yo estuve ahí para vos, yo hice esto. Y ahí empiezan con algunas afirmaciones negativas como, pensé que eras mejor amigo, y cosas así que te bajan una línea donde decís, no, pará, pero yo soy buen amigo, yo no hago esto, y ahí respondes y haces lo que quieren. Cuidado. Cuidado con las afirmaciones, pero ya vuelvo a ese tema. Y otra cosa que hacen muy comúnmente los manipuladores es el cambio de tema. No es casual y date cuenta que eso también es una gran red flag de que el otro está queriendo manipularte. Donde haces muchas preguntas, donde parece que lo vas a exponer de alguna forma al manipulador, a la mentira, a lo que sea que esté armando, te va a cambiar de tema. Y no va a ser una vez, va a pasar muchas veces. Y si notas que eso sucede, no pienses que simplemente es alguien esquivo. Algo está pasando. Entonces, con las manipulaciones es importante reconocer patrones,
confiar en tu perspectiva, porque puede pasar que intenten que dudes de vos mismo, intenten que dudes de tu memoria, intenten que dudes de tus acciones. Hay una película muy buena que se llama Gaslighting o Luz de Gas, que probablemente es de donde proviene el término. Te muestra literalmente cómo funciona el gaslighting, que te empiecen a pintar una realidad. No te lo tomes personal, entendé que es como esta persona está un poco del tomate. Y no te aísles. Si sentís algo raro con otro, háblalo. No esperes, no digas, no lo quiero hacer quedar mal. No, mira si yo estoy malinterpretando y le cuento esto a mis amigos y lo empiezan a odiar. No, háblalo porque capaz no te estás dando cuenta de algo, por ahí no es nada. Pero cuanto más aislado estés, más fácil sos de manipular, porque no vas a tener otras opiniones. Y es mejor tenerlas. Así que habla con alguien que confíes siempre, cuando notes algo raro. Cuando se trata de manipulaciones sociales, vamos a ver que acá la solución es informarte más. En política hay una muy típica que es jugar a dibujar el presente y el pasado. Ya no se trata de tu vida en particular, pero sí de cómo fueron las cosas. Esto es algo que literalmente se explica en 1984, el libro de George Orwell, donde desea toda esta sociedad distópica del futuro, porque el futuro era 1984 para cuando él escribió este libro, donde el gran hermano controla todo y controla hasta la historia, y hay gente que trabaja en el libro sobre reescribir la historia para que las cosas sean distintas. Eso es algo que hacen mucho en política, por eso la historia es tan difícil de estudiar también, porque la escriben los ganadores, la escribe el del momento, es difícil ahí tener varias opiniones, pero bueno, hay que intentar recurrir a la mayor cantidad de información posible e intentar que no venga todo del mismo lado, porque va a estar toqueteado, es así. Así que cuidado con que te vengan con un discurso que lo repiten todos para que vos lo creas. Es lo mismo que hagan una manipulación grupal con vos, donde una persona, líder manipuladora, junte a un par más, los convence y entre ellos te amedrenten para que vos creas que algo es de cierta forma. Eso mismo hacen las organizaciones políticas de la clase que sean. Así que cuidado con eso, y se soluciona con información. Hoy en día es muy interesante cómo tenemos acceso a más información que nunca. Está literalmente en nuestra mano, en el celular. Sin embargo, el algoritmo nos personaliza todo, así que nos recibimos todo el tiempo la misma información del mismo lado. Te cuentan las cosas como te las quieren contar, hacen que reacciones como quieren que reacciones. Hay que intentar salir de la burbuja del algoritmo, meter un poco de investigación personal. También usan la coacción desde el miedo, que esto se puso también en una manipulación persona a persona, pero bueno, acá están las campañas del miedo, el decirte se asume tal, se va a prender fuego todo, vamos a volver a tal momento oscuro de la historia. Son cosas que se hacen mucho en política. También lo mismo, investigar, che, lo que dice tiene sentido, no tiene sentido, está exagerando, no está exagerando, hay que escucharlo, no hay que escucharlo. Bueno, eso solo lo sabes investigando, no puedes simplemente recibir lo que vienen y te dicen. Gente que tiene poder, que quiere más poder, y para eso necesita más gente. Obviamente te quieren sumar, ¿o no? ¿Por qué confías tanto en que lo dicen de buena fe? También está la polarización, se le dice maniqueísmo político, que es donde te ponen a un malo o un bueno, lo cual hace que si eligieras al malo sos un hijo de puta, entonces no podés ser de esos. Dividen así socialmente, acá en Argentina es clarísimo la grieta, pero bueno, igual pasa en todo el mundo. Pero se apoya más en lo moral, como esta gente es la representación de lo bueno y esta es la representación de lo malo, como si en la vida real las cosas fueran tan extremas. No existe el blanco y negro, es claro cuando te lo están queriendo meter en la cabeza. Lo que pasa es lo mismo, la gente está más tonta, la educación está en la lona hace mucho tiempo, así que es más fácil que vengan y te digan, esto es así, y vos digas, ¡ah! Mal, es así, y todas las cosas que me aparecen en internet dicen que son así, y mis amigos que también tienen el mismo algoritmo que yo y reciben la misma información desde su casa también piensan como yo, así que esta debe ser la verdad. Y es como, no te das cuenta que solo estás recibiendo la información desde un canal. ¿Cómo va a ser la verdad eso? Hay que decantarla, agarrar varias cosas y sacar una conclusión personal, estudiada. Este tema de la polarización es jodido porque cala muy profundo, porque entra en tu identificación, y si vos caes en esas, puede ser que vos contribuyas a manipular para esa organización política y empieces a hacer sos como evangelizado por ellos y empezás a pasar la palabra de Dios, véase, tal político, tal sector, tal partido, lo que sea, porque
tu identidad empieza a tener que ver con eso, y entonces como vos sos bueno, tenés que hacer que todos sean buenos, y el que es malo tiene que ser castigado, y se pone turbio porque literalmente de acá vienen muchas cosas muy oscuras de la historia, como el nazismo. O sea, no nos hagamos los bolú con esto, porque lo minimizamos un montón. Literalmente solo nos están separando. Divide y triunfarás. En marketing la manipulación también está muy presente, es más persuasión, es un poco raro, depende de qué tan tonto seas, qué tan permeable seas. Pero bueno, sabemos que hay un problema de consumismo. Esto también es un tema re interesante que lo quiero desarrollar alguna vez, sobre cómo antes se veía la frugalidad, cómo fue cambiando. Pero bueno, hoy en día hay una cuestión con el comprar, el consumir, el tener algo mejor que lo anterior, la obsolescencia programada, las cosas que se rompen para que consumas la siguiente, las actualizaciones y los cambios en los estándares de belleza de lo que necesitas ahora. Y así es que no solo sacian capaz alguna cosa que ya tenías una necesidad, pero también te convencen de, yo necesito esto. Y realmente no tenías en absoluto esa necesidad y simplemente te la metieron en la cabeza porque estás muy disponible para que te metan cosas en la cabeza. Y esto es interesante cómo también cala hondo en sociedades en crisis. O sea, en Argentina no estamos tipo Estados Unidos, que es otra forma de vivir, otra forma de ganar plata, otra circulación, los créditos, las hipotecas. Funciona muy distinto la plata y el trabajo allá que como funciona acá. Y se entiende que allá se genere esto del consumismo tan fuerte. Pero acá no estamos muy bien, que digamos, nunca estamos bien. Y sin embargo vino Miniso, esta cadena de chucherías, y había gente haciendo cola como 6 horas el día que abrió y sigue habiendo cola. O sea, esto pasó hace varios días. La otra vez pasé por la puerta y había una cola de una cuadra para entrar a comprar boludeces que no necesitas en un lugar porque es Miniso, cuando aparte podrías ir a cualquier lugar de los que están alrededor donde también te venden una libretita si es que necesitaras una libretita. Pero no vas ahí por una necesidad, vas ahí para consumir porque te vendieron que ese es el lugar al que vos querés ir, que es el lugar que te pone contento porque hay muchos colores y porque es todo barato, entre muchas comillas, porque ni siquiera es muy barato en Argentina. Miniso la verdad que vino con unos precios carísimos por lo poco que vi. Pero donde se pone peligrosa la manipulación del marketing y del consumo es en todo lo que es tema belleza, que lamentablemente siempre la ligamos las mujeres, lamentablemente u orquestadamente, porque ¿quiénes son los que nos venden todas estas cosas? ¿No? Curioso. Y acá también creo que lo que funciona es la información. Si vos conocés la historia un poco, te das cuenta de que no pararon de cambiar nunca los estándares de belleza, el estereotipo de lo lindo. Entonces, si no paró de cambiar, entonces no existe ser lindo por ser flaco. Si antes no eras lindo siendo flaco porque eras un muerto de hambre y lo que querían era que parezca que sos sano y que tenés mucha plata para comprar mucha comida, y eso era lo lindo y lo deseable. Entonces, ¿cómo vienen y te convencen de esto es lo hermoso y estamos todos de acuerdo con que esto es lo hermoso, y si vos no sos así, sos horrible? Si cada 2 minutos cambia. No tendrías por qué caer en esa si ya está claro que es una mentira y que lo hacen para venderte, porque si ya hubieran definido esto es lo lindo y esto es lo que necesitas, no ya te encargas de hacer eso, ponele que caigas y te importe, te haces la nariz como dicen que te la hagas, te dejas el pelo como dicen que te lo dejes y ya está, no te haces nada más nunca más. Y no les sirve, ellos necesitan que vos sigas consumiendo porque es plata. Y en todas estas cosas también sirve darte cuenta de lo que están queriendo venderte, ver un poquitito más allá del mensaje y no ser un consumidor ciego que le dicen, ay, te gusta, y vas corriendo atrás de lo que te están mostrando. Es bastante transparente la comunicación hoy en día, por esto que digo que la gente está muy estúpida, entonces no necesitan esforzarse por hacerte una estrategia que no te des cuenta de lo que te están vendiendo, pero te lo están vendiendo. Clave, conocerte a vos mismo, conocer cuáles son tus gustos de verdad y darte cuenta cuando estás teniendo un problema de consumo así de compras, porque hay gente que se vuelve adicta a comprar, que también es un loco y eso antes no existía, y si lo identificás tenés más chances de solucionarlo. Ahora sí vamos con las cosas que son más de persuasión, que no son necesariamente tan oscuras, que son técnicas psicológicas, sociales que se pueden aplicar en comunicación, ya sea en ámbitos laborales para conseguir algo que necesitas, para ser más escuchado, para tener menos conflictos con las personas, para conseguir lo que querés en algún aspecto que no sea terrible. Pero bueno, también se puede utilizar para malas, así que vuelta, esto queda en vos. Hay muchas cosas de estas que uno hace normalmente, se dé cuenta o no se dé cuenta, y hay otras que son útiles para considerar. Por un lado tenemos la adulación, utilizando ejemplos. Decirle algo positivo al otro antes de
pedirle algo, por ejemplo, se dé cuenta o no se dé cuenta de que se lo estás pidiendo. A ver, no digo que vayas y le des a alguien, ay, vos sos recopado, me das plata, no, porque es totalmente obvio. Todas estas cosas se pueden hacer muy obvias o se les pueden hacer bien, eso va a depender de la capacidad de cada uno de manipular, porque para mí esto también es manipulación, quiera que no. Así que atento, porque no es que solo te lo pueden hacer de una forma clarísima, también puede ser muy delicado y no te das cuenta que te lo están haciendo. Por ejemplo, le vas a comunicar algo a un amigo, algo que estuvo pasando entre ustedes dos que no estuvo bueno, pero sabes que esta persona suele saltar, o bueno, estás dudando, por ahí se lo toma personal y entonces dan muchas vueltas para charlarlo, se ofende, lo que sea, y vos le querés decir, che, me pasa esto, y que lo pueda entender. Entonces antes de hablar le decís como, che, amigo, quiero hablar algo con vos porque sé que vos me entendés, entonces prefiero decírtelo directo y no dar vueltas porque nos conocemos mucho. Y ahí le pones una vara a la persona y ves que puede ser de una forma suave, no decirle, te quiero contar esto a vos que sos súper comprensivo. No, eso es una manera chota de hacerlo, lo podés hacer un poquitito más honesto. Aunque no sea necesariamente verdad, porque por ahí vos sabés que el otro no es muy comprensivo, el otro es más de ofenderse, pero bueno, así le pones un lugar desde el que seteás la conversación. Bueno, desde acá vamos a hablar. Y el otro no va a querer ir en contra de eso porque no le gustaría ser la persona que salta, la persona que no entiende o lo que sea. También lo puedes hacer con un ejemplo negativo, como decirle, ponele que le vas a contar un secreto a alguien. No sé, siento que esté con los mejores ejemplos del mundo, pero bueno, para que se entienda. Ponele que le querés contar un secreto a alguien y te da un poquito de cosa que lo cuente en los círculos, pero a la vez se lo tenés que contar, por alguna razón. Entonces, antes de decirle, si mira, esto no se lo cuento a los otros porque yo sé que no son de confianza, me doy cuenta que andan contando cosas, pero entre nosotros nos manejamos distinto. Chao. Ahí le pones un lugar desde el que nos estamos manejando. Esto de hablar en plural también es muy clave porque así el otro no siente que lo está señalando de alguna forma, sino que estamos hablando en grupo. Somos los dos, somos nosotros dos. También los gestos son algo que se utiliza. Ahora vamos al lenguaje corporal, pero hablar, los otros son así, pero nosotros, ¿viste?, somos distintos. Genera una conexión con el otro. Es muy boludo, pero pasa, y sobre todo pasa si el otro no se lo está esperando y si lo haces delicadamente, porque si no quedas como un boludo y vas a conseguir totalmente el efecto contrario. Si no crees que puedas hacer estos comentarios que sean sutiles, realmente ahorrátelos porque te pueden traer un problema, pero yo creo que pueden ser útiles a veces para conversar con gente que sentís que puede traer algún problema y que no se entienda el mensaje. Y ven, esto no es una manipulación mala porque por ahí lo que vos querés es tener una comunicación adulta con alguien y que no se ponga histérico y puedan realmente charlar y solucionar sus problemas. Y esto es un beneficio para todos. De hecho, capaz le estás enseñando un poco al otro a ser más maduro. Así que se puede utilizar esto para un bien común y no solo para lo que vos necesitas. Pero bueno, también se puede usar como, che, yo te digo esto a vos porque sé que sos alguien que presta atención o que sabes encontrar soluciones, o te puedo preguntar esto, vos sos muy bueno consiguiendo soluciones, y tirarle así una buena al otro antes de lo que sea que le quieras decir. Pero bueno, también habrá gente que te chupe las medias, que te llene de halagos. Si vos estás muy sensible a eso, porque estás muy golpeado, muy en el piso, entonces necesitas que alguien venga y te diga que sos genial, hay muchas chances de que caigas fácilmente y entonces empieces a adorar al otro y eventualmente lo use en tu contra. Capaz no es tan directo, capaz no es decir algo y después hacer, sino que van construyendo una relación donde siempre te están tratando de cierta manera que a vos te guste, para que cuando llegue el momento les hagas caso o confíes en ellos. Así que cuidado con que te chupen mucho las medias. Siempre es raro. Siempre es raro que te ataquen mucho o que te halaguen mucho. Lenguaje corporal. Hay una que es muy interesante que hace la gente a veces cuando te está queriendo convencer de algo, que es ir moviendo la mano así mientras te explican algo. Y este movimiento, mientras dicen no, porque lo que pasa es que viste que en la sociedad hoy en día pasa que nadie se entiende con nadie, pero entre nosotros como hay otra cosa, y ese movimiento hace que asientas con la cabeza fácilmente. Y lo hacen muchos oradores también, no es solo una persona uno a uno queriéndote manipular, sino alguien que está queriendo dar un mensaje y que los demás coincidan o vender algo, y literalmente genera esto que hace que tu cerebro diga, che, estoy asintiendo, debe ser que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Porque el cuerpo, vieron que funciona de las dos maneras, esto que ya hemos hablado muchas veces de la postura. Si vos te parás más derecho y te
posicionás como que sos confiado, vas a sentir más confianza que si estás todo achicado y así como hecho una bolita con el rabo entre las patas. También eso le comunica al cuerpo de, estamos achicados, hacemos esto cuando estamos nerviosos, así que estamos re nerviosos, y si estamos derechos es como no, hacemos esto cuando nos sentimos bien plantados, y funciona en dos direcciones, así que si vos estás sintiendo sin parar a alguien, es probable que estés más abierto a pensar que estás de acuerdo con esa persona. Y así pueden hacer que hagas algo. Cuidado con los que hacen esa cosita con la mano. No es muy natural hacerla, la verdad. Así que generalmente lo están haciendo a propósito. Después tenés la de imitar el lenguaje corporal del otro. Es algo que hay gente que está consciente de su lenguaje corporal. Yo creo que es útil estar consciente de tu lenguaje corporal a veces en ciertas ocasiones. Pero bueno, esta es copiar levemente la posición del otro, los gestos, copiar el tono con el que hablan, son cosas que nos hacen sentir conectados al otro como, estamos en la misma. Todo esto es totalmente inconsciente, pero realmente es algo que sucede en el cerebro, está estudiado, es algo que pasa. Entonces hay gente que lo hace para que sientas más confianza con ellos, les cuentes algo, te abras más. Para mí hay que mirar mucho los movimientos del otro. Yo siempre los estoy mirando porque comunican, ya sea que lo estén haciendo a propósito, con una mala intención, o simplemente no se den cuenta de lo que están haciendo, pero el cuerpo comunica mucho si vos le prestas atención. Hay muchas cosas que no tienen un significado y es solo uno gesticulando o sentado ahí o tranquilo, pero hay otras que sí pueden estar queriendo decirte o mandarte algún mensaje, así que no está de más prestarle atención. Usar la postura, también achicarte o agrandarte de acuerdo a lo que quieras conseguir del otro. Si necesitas más respeto, ahí parate distinto, eso comunica y lo pone al otro en otra situación. Si necesitas zafar de alguna, estás en una complicada. Yo en un momento estuve un poco envuelta en un quilombo policial y ¿qué hice? Me vestí distinto. Cuando tuve la oportunidad me cambié un poco cómo estaba viéndome, me paré diferente, puse otras expresiones, generé más ternura. No nos metan presos, es una historia muy larga que no voy a contar acá, pero no pasó nada. Y no digo que no pasó nada porque me cambié cuando pasé por mi casa y volví, sino que son cosas que ayudan a que el otro esté más abierto a una resolución a algún conflicto. Yo también lo hacía cuando iba a rendir. No vayas a rendir vestido de una manera que al profesor le vaya a caer mal. Tampoco necesitas ir de traje y parecer un muñeco de torta y que se note lo que estás haciendo. Pero son cosas que comunican de nuestro aspecto y te pueden conseguir, no sé, hasta un trabajo. La gente es muy poco consciente de cómo la manera en que te vestís te consigue cosas en la vida, te consigue distintos tratos, la manera en que te presentás, en que te maquillás y te maquillás, en que te arreglas el pelo, el color de pelo, son todas un montón de cosas que comunican mucho y cambian el trato. Que yo lo digo como alguien que en un momento tuvo el pelo naranja y la verdad que me trata muy distinto ahora y no lo hice por eso a mi cambio, pero ha sido interesante. El silencio también puede ser muy persuasivo o hasta puede servir como algún tipo de manipulación, porque la gente se incomoda mucho con el silencio, así que acá es importante que vos no seas esa gente, deja el silencio ser, no tiene por qué llevarte a una acción que haya silencio, pero se utiliza también, puede ser un buen método de defensa cuando alguien se está portando mal con vos, cuando alguien te empieza a gritar, por ejemplo, o se pone como histérico con vos. Si vos te quedás en silencio unos segundos mirándolo, se va a calmar porque naturalmente identificamos al que está calmado, más silencioso, como el que tiene el control. Hay silencios y silencios, obvio te puedes quedar callado mirando al piso, todo asustado mientras te gritan y no tenés mucho control. Pero si alguien te grita y vos le contestás en un tono más suave, más calmado y le mostrás que no estás en esas, el otro se va a dar cuenta de sí mismo y como que queda muy expuesto de alguna forma y no le queda otra que bajar un cambio. A menos que esté totalmente en en tal caso, huí. Pero bueno, también sirve para cuando estás necesitando que alguien te dé una solución y no te está funcionando en algún tipo de servicio, vas, pedís que te solucionen algo, te dan una respuesta que no es útil, quédate en silencio y observalos cómo te van a ir dando más respuestas, quédate como ahí, estoy esperando a que me soluciones. Y van a responder a eso muy probablemente porque nos ponemos incómodos con el silencio y queremos que se acabe. Y si la manera de terminar con eso es dando una solución que haga que se termine este momento incómodo, sucede. Otra técnica es la de las afirmaciones. Esta es muy interesante y funciona un montón. Se utiliza en vez de hacer preguntas. Esto es algo que hacen los servicios secretos para sacarle información a prisioneros, ¿entienden? Como es algo que se reusa y funciona hasta con gente que sabe
que la están midiendo, pero como que te bajan los mecanismos de alerta. Básicamente cuando vos le haces preguntas directas al otro es muy posible que no te conteste o que las esquive o que lo que sea porque se sienta medio en el foco, medio investigado, medio cuestionado. En cambio, si vos haces una afirmación que sabés que es errónea o que estás adivinando así por encima, vas a conseguir que el otro probablemente te lo corrija. Ahora, capaz estás enfrente de alguien que no va a decir la verdad ni en pedo y no te va a salir y te siga tu afirmación y listo. Pero, qué sé yo, es más fácil que así alguien te diga, no sé qué le pasa, ¿viste? Tenés alguien que conoces, aparece, claramente no durmió nada a la noche y sabés que viene pasando algo, pero querés averiguar qué es lo que viene pasando. Entonces le podés decir algo como, che, te ves enfermo, como afiebrado, ¿querés que te dé un ibu? Y capaz te dicen, no, es que no dormí nada anoche. Y por ahí vos, en vez de decirle como, ¿por qué? Le podés decir como, ay, yo tampoco, viste cómo están los mosquitos, no me puedo dormir nada, o viste qué frío que o lo que sea, y que te diga, no, yo no dormí porque me está pasando esto. Y es posible, en otros escenarios realmente siento que no estoy dando buenos ejemplos hoy, pero esto de las afirmaciones genera correcciones por parte del otro, porque no saltan las alertas de no cuentes o de te están queriendo sacar información, sino que vos querés corregirlo, no sé, ponele que le querés preguntar a alguien cuánto gana y no sé, conoces una piba que modelo y le querés preguntar cuánto gana y en vez de preguntarle directamente, porque la gente no suele querer compartir esa información, le decís como, ay, leí que las modelos ganan $3.000 cada vez que hacen fotos, tremendo, qué buenísimo. Y te van a decir, no, ni en pedo gano eso. Yo gano esto cada vez que... Y generás una reacción más rápida porque no hay barreras de por medio y es más fácil que la gente así te dé más información que con una pregunta directa. En fin, amigos, creo que este capítulo fue larguísimo, pero bueno, hay muchas cosas más de las que podríamos hablar en cuanto a técnicas psicológicas que se pueden utilizar para bien o para mal, para defensa o para ataques, para conseguir algo útil para todos o para ser un vil titiritero. Pero vamos a cortar acá. De nuevo, como siempre, les quiero recordar que tienen la sección de miembros donde subo más videos aparte, entre 2 y 4 o 5 videos más por semana, más cortos, pero más al hueso, capaz más algo no del todo personal, pero sí algo que no haya definido y armado un podcast del todo, pero sí una reflexión al respecto y charlando así temas que me estén atravesando en el momento. También hago ahí encuestas o me ayudan a elegir próximos temas para otros videos, así que si se quieren sumar, si quieren aportar su granito de arena a este canal, son más que bienvenidos. También quiero aprovechar a agradecerles a los más de 50 miembros que hay hoy. La verdad que me la flasha, que banquen así y les agradezco mucho. Y nada, los estoy leyendo en comentarios. Nos vemos ahí y también en el Instagram que lo quiero empezar a usar más, que es @theworldisyours.podcast. Quiero estar subiendo ahí recomendaciones de libros, de música, datas en general que me parezcan relevantes y que tienen que ver con todo lo que se habla acá. Les mando un beso y nos vemos la semana que viene. Adeu.